hablamos de la estacionalidad estricta y la estacionalidad que esa es muy difícil de determinar porque necesitamos conocer las funciones de densidad conjuntas, y la estacionariedad que vamos a estar evaluando, vamos a concentrarnos en el primer y el segundo momento, porque eventualmente vamos a asumir que el ruido blanco, esa variable aleatoria que es la que interviene en las series de tiempo, va a tener una distribución normal. Entonces, para una distribución normal, los dos primeros momentos determinan completamente la distribución. De hecho, hay varias distribuciones para las cuales los primeros dos momentos determinan completamente la distribución. Entonces, vamos a estar evaluando si una serie tiene estacionalidad de primer orden o segundo orden. ¿Y a eso a qué nos vamos a referir? De primer orden es que la media no depende del tiempo, y de segundo orden es que las varianzas y covarianzas no dependen del tiempo. Y decíamos también en la clase pasada que para eliminar el efecto de las unidades de medida, en lugar de fijarnos en las covarianzas, nos vamos a estar fijando en las correlaciones, autocorrelaciones en la serie. En la práctica, la mayoría de las series no son estacionarias. Por ejemplo, esta es la gráfica de la serie del índice de precios al consumidor del 82 al 16, enero de 82 a noviembre del 16. Aquí sí, en la gráfica de la izquierda se ve claramente que la media sí depende del tiempo. Tengo una tendencia muy clara a crecimiento aquí en esta serie. Entonces, desde luego, ya nada más viendo la gráfica sabemos que no es estacionaria de primer orden. Lo que se muestra a la derecha, vamos a hablar de la función de autocorrelación. Acuérdense que estamos hablando de la serie y vamos a modelar la serie con respecto a las observaciones de la misma serie en el pasado. Entonces, cuando hablemos de correlación, vamos a estar hablando de la autocorrelación entre las observaciones de la misma serie. ¿Están autocorrelacionadas o no? Cuando una serie no es estacionaria, la función de autocorrelación, hoy vamos a hablar mucho más de la función de autocorrelación, vamos a ver cómo se calcula un poquito más adelante. Pero lo que representan las autocorrelaciones, por ejemplo, en el lag 0 siempre es 1, porque esa es básicamente la autocorrelación de ZT contra ZT. Lag 1 es la autocorrelación entre ZT y ZT menos 1, que va a ser lo mismo que la autocorrelación entre ZT y ZT más 1. Lo único que importa aquí es la distancia, la separación en tiempo que tienen las observaciones, ¿sí? Entonces, la correlación, que la vez pasada la denotamos como Rho sub K, digamos, va a depender de los lags. Y, por ejemplo, Rho 1 va a ser igual a Rho de menos 1. Es decir, la autocorrelación entre ZT y ZT menos 1 va a ser lo mismo que la autocorrelación entre ZT más 1 y ZT. Solamente depende del lag. Entonces, esta sería la autocorrelación de la observación con el tiempo, con la observación del tiempo del periodo anterior. Esta es con 2 periodos antes o 2 periodos después. La que sigue sería 2 periodos, sería entonces un periodo antes, 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos. Fíjense que en esta serie la autocorrelación entre las observaciones es muy fuerte. Quiere decir que la observación en el tiempo t depende muy fuertemente de la observación del tiempo t menos 1. Y la observación del tiempo t menos 1 depende muy fuertemente de la observación del tiempo t menos 2, etcétera. Y por consiguiente, la observación en el tiempo t depende mucho de las observaciones del tiempo t-1, t-2, t-3, y eso se ve reflejado en esta tendencia que tenemos en la serie. Y la mayoría de las series van a mostrar este patrón. Para la mayoría de las series van a mostrar no falta de estacionalidad. Eso nos va a pasar con la mayoría de las series que ocurren en la práctica. ¿Sí? Voy a borrar los dibujitos aquí. Bueno,
vamos a hablar de el tipo de estacionalidad que vamos a estar trabajando primero, de falta de estacionalidad, es lo que vamos a llamar la no estacionalidad adaptiva, polinomial adaptiva, que es el fenómeno que se da cuando la serie de tiempo, por tramos de tiempo, sigue algún polinomio, sigue más o menos la tendencia que me fija algún polinomio. Por ejemplo, aquí se fijan en este primer cachito de tiempo, en este primer intervalo de tiempo en la gráfica de la izquierda, yo puedo presentar con esta línea recta más o menos la tendencia, ¿sí? Y por consiguiente aquí veo que la tendencia, la serie sí depende del tiempo, la media sí depende del tiempo. Aquí, fíjense que la media cambia en este tramo, la media está por acá arriba, ¿no? Está más altita la media. Va cambiando la media, va cambiando esta pendiente de la recta, y esta sería una serie que tiene una no estacionariedad de orden 1, polinomial adaptiva de orden 1. Quiere decir que por trazos puede cambiar el polinomio, pero el orden de los polinomios que me dictan el comportamiento de la serie en diferentes secciones de tiempo es un polinomio de orden 1, una línea recta. En este caso, de la derecha... O sea, una duda, perdón. Entonces, sí, como la media no es constante durante todo el proceso, por eso no cumple lo de orden 1. exactamente. La Ok, media no es constante en todo el proceso, entonces no es estacionaria de orden 1. ok. Y la no estacionalidad la puedo modelar con polinomios de orden 1. Por eso decimos que esta es una no estacionalidad de polinomial adaptiva de orden 1. Pero puedo tener casos como esta serie de acá. Aquí se fijan, también hago mi división de la serie en bloques de tiempo. Y aquí lo que veo, lo que observo es que la serie no es estacionaria porque la media depende del tiempo. El comportamiento medio de la serie depende del tiempo. Pero además, el comportamiento medio lo puedo modelar con una función cuadrática. ¿Sí? Aquí se fijan, tengo una función cuadrática. Aquí puedo modelarla también con una función cuadrática y aquí también la puedo modelar con una función cuadrática, la falta de estacionariedad. A esto le llamamos que es la no estacionariedad adaptiva de orden 2. En general, las series que vamos a encontrar en la práctica van a tener, cuando mucho, una estacionalidad polinomial adaptiva de orden 2 o 3. Es rarísimo encontrarse series que tengan una tendencia polinomial adaptiva de orden 3, porque en general, cuando partimos en intervalos, como están partidos aquí, cuando parto en intervalos de tiempo mi serie, los intervalos en general los puedo modelar con funciones cuadráticas. Entonces, en general vamos a encontrar eso, que las series a mucho van a tener una tendencia polinomial adaptiva de orden 2. La puedo corregir, digamos, con una función cuadrática. Si yo ajustara aquí una función cuadrática, fíjense, si yo ajusto una función cuadrática, las observaciones van a fluctuar alrededor de una media, ¿no? Una vez que ajuste esa función cuadrática, mis desviaciones de esa función cuadrática van a fluctuar alrededor de una constante, ¿no? Maestro, perdón, una duda. Entonces, la polinomial de primer orden, sí, la de primer orden en el caso de la primera figura, ahí no depende de la media, ¿no? En este caso, bueno. Sí, depende de la media. Ah, no, perdón, sí, exacto. Sí. Y las de segundo orden, en este caso, las funciones de autocorrelación eran las que comentaban, van a depender también del tiempo, ¿no? La función de autocorrelación siempre va a depender de la distancia en tiempo, nada más, de la distancia en el tiempo. Ahora, el patrón de la función de autocorrelación va a variar dependiendo si tengo una tendencia polinomial adaptiva de orden 1 o de orden 2 o de orden 3. Sí, y lo que vamos a hacer es, este tipo de no estacionalidad la vamos a corregir a través de el operador diferencia. Vamos a tomar diferencias para corregir este tipo de estacionalidad. Si yo tengo no estacionalidad adaptiva de orden 1,
Aquí, si esta es mi serie ZT, si yo tomo la primera diferencia de ZT, esta serie sí va a ser estacionaria. Si lo hago acá, en esta serie, el que tengo tendencia, no estacionalidad adaptiva de orden 2, que tengo funciones cuadráticas, aquí voy a requerir una segunda diferencia para poder convertir la serie en una serie estacionaria. ¿Sí? Para modelar la serie, primero tenemos que hacerla estacionaria. Sí. Y una vez que la hacemos estacionaria, entonces ya encontramos el modelo. De hecho, cuando hablemos del proceso de modelaje, vamos a ver que hay un paso previo. Hay un paso previo antes de tomar diferencias. Tenemos que ver si necesitamos transformar la serie, porque hay casos en los que la varianza de la serie no es constante, va creciendo con el tiempo, va decreciendo con el tiempo, y hay que transformar la serie. Sí, ok, perfecto. Gracias. Profe, Marte puso en el chat que no lo escuchamos muy bien que si podría apagar el video. O sea, su video. Ok. Déjenme apagarlo a ver si se oye mejor. Si no se oye mejor, me avisan porque en teoría debemos de tener los profesores el video prendido. Ah, perfecto. Gracias, profe. Sí, voy a apagar el video. Si no mejora, me avisan. Sí, claro, profe. Ok. Bueno, cuando tenemos este tipo de no estacionalidad, como les comentaba, la podemos eliminar este tipo de no estacionalidad con el operador diferencia, tomando diferencias un número adecuado de veces. ¿Cuántas diferencias? Tantas como el grado del polinomio que me represente el tipo de no estacionalidad polinomial que tengo. Para ver cómo funciona esto, vamos a considerar esta serie. Tengo la primera de acá, fíjense, vamos a ver la segunda serie, que es en esta, déjenme irme acá. Este es el primer cachito, el segundo cachito, el tercer cachito. Y lo que estoy diciendo es, en cada cachito tengo un polinomio, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tengo un polinomio de orden D. Entonces, mi primera serie, en las gráficas que vimos, en la gráfica de la derecha, D es igual a 2, porque mis polinomios terminan aquí, ¿no? En el orden 2. Pero si yo tengo una tendencia polinomial adaptiva de orden D, entonces mi serie la puedo representar como un polinomio en el tiempo, en T, del orden del tipo de no estacionalidad que tengo, del orden del polinomio que me representa la no estacionalidad. Si es un polinomio de orden D, entonces la puedo presentar como un polinomio en T de orden D, más el ruido blanco, más AT, que es la variable aleatoria. Lo mismo, entonces fíjese, si la tengo en segmentos, yo puedo tener diferentes polinomios en los diferentes segmentos, ¿sí? Entonces aquí estoy diciendo que lo que vamos a estar modelando es, en el primer segmento tengo alfa 0 más beta 0 más gamma 0 t al cuadrada más delta 0 t a la d. ¿Sí? Fíjense que aquí el coeficiente de t a la d es delta 0. Aquí el coeficiente de t a la d es delta 0. En el siguiente fragmento de la serie, el siguiente cachito, estoy como en la gráfica que vimos hace ratito, tengo un polinomio de cierto grado y estoy dividiendo mi serie en secciones, de tal manera que en cada sección yo puedo encontrar un polinomio que me modele de la serie. Serían polinomios de orden 2, etc. Y el coeficiente de t a la d, que es el orden de los polinomios que estoy utilizando, es delta 0. Los otros coeficientes cambian, ¿sí? Yo tengo que para el siguiente cachito, entonces aquí sería n1. Desde 1 hasta n1 tengo este polinomio. Desde n1 hasta n1 más 1 hasta n2 tengo este otro polinomio. Y luego tengo desde n2 hasta n3. Y finalmente, después de varios segmentos, tengo desde aquí estoy suponiendo que tengo cachitos, segmentos de tiempo.
Entonces va a ser desde n sub e, que es el último cachito de tiempo, hasta n, que es el número de observaciones que tengo. Entonces, estoy escribiendo estas ecuaciones para estos polinomios. Lo que tienen en común estos es el coeficiente del término t elevado a la potencia del polinomio de más alto grado. De nuevo, t va a ser el ruido blanco. Y los coeficientes, alfa, beta, hasta delta, van a ser los parámetros. Algunos pueden ser iguales a 0, pero d es mayor o igual que 1. O sea, el orden del polinomio vamos a suponer que es mayor o igual que 1. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, etc. Y entonces aquí decimos que se trata de una tendencia polinomial adaptativa de orden d, en este caso. Ahora, si t, se puede verificar esto, si t es diferente de ni más 1, es decir, si t es diferente a este punto de aquí, a n1 más 1, a n2 más 1, a ne más 1, etc., hasta n1 más d, con i igual desde 1 hasta e. Acuérdense que aquí tengo diferentes polinomios, ¿sí? Entonces, e es el número de polinomios que tengo, el número de secciones de mi serie de tiempo. Entonces, si t es diferente a ni más 1 hasta ni más d, con si todo lo que está dentro del cachito este, de acá para acá, y de aquí para acá, etcétera. Entonces, la décima diferencia de ZT es D factorial por delta 0 más la décima diferencia de AT, donde AT es el ruido blanco. ¿Sí? Vamos a verlo con un ejemplo, porque la prueba se hace, de hecho, por inducción, y no la vamos a hacer la prueba aquí. Clear drawings. Vamos a suponer que tengo un polinomio de orden 1, es el caso más sencillo, y entonces mis ecuaciones son alfa 0 más beta 0t más at, alfa 1 más beta 0t más at, y alfa e más beta 0t más at. Es decir, lo único que está cambiando es la intercepción. Fíjense en la gráfica, las gráficas de este ejemplo, lo que cambia es dónde cae la intersección. Aquí cae, para este primer segmento, la intersección cae acá, para el segundo segmento la intersección cae acá, y para el tercero la intersección cae acá. Entonces, lo único que está cambiando son las alfas, que es la constante en mi ecuación de primer orden. Es el primer caso que vamos a ver aquí. Entonces, ¿qué nos da la primera diferencia de ZT? La primera diferencia de ZT va a ser beta 0 más la primera diferencia de AT para T igual desde 1 hasta N1. Y luego desde N1 más 1 hasta N2 y desde N2 más 2 hasta N. ¿Sí? Fíjense, si estoy desde 1 hasta N1, ¿qué me da la primera diferencia de ZT? En este caso, en el primer caso, me da ZT menos ZT menos 1, ¿no? Es la primera diferencia. Y eso sería alfa 0 más beta 0t más AT menos alfa 0 menos beta 0t menos AT, cuando t está desde 1 hasta N1. Entonces, alfa 0 más alfa 0 me da 0, y aquí tengo más beta 0t menos beta 0t, pues también me da 0, y lo único que me queda es AT menos AT, perdón, aquí sería T menos 1, ¿sí? Aquí es T menos 1, perdón. Ya lo estaba regando, estaba checando a ver si estaban despiertos, ¿eh? Déjenme borrar esto de aquí. Voy a borrar esto de aquí. En cuanto me deje borrar esto, borrador, ya. Entonces este ZT y ZT menos 1, le resto alfa 0,
más beta 0 por t menos 1, porque estoy tomando zt menos 1, menos, aquí le estoy restando, ¿no? Aquí volví a equivocarme aquí, este es menos, porque estoy restando, a zt le estoy restando zt menos 1, aquí tengo menos esto, y aquí tengo menos at menos 1, ¿sí? Entonces, esto que me da alfa 0 menos me da beta 0, que es alfa 0, ¿sí? Para más la diferencia de este AT menos AT menos 1, no es otra cosa más que la diferencia de AT. Y aquí tengo beta 0T menos beta 0T0, y me queda nada más beta 0 por T, que es este de aquí, ¿sí? Y el T desde T igual a 1 hasta N, hasta N1. Y así lo hago para los otros segmentos, para obtener esta diferencia. ¿Dónde va a cambiar la ecuación? Va a cambiar en los puntos N1 más 1, N1 y N2 más 1. ¿Sí? Aquí tengo, acuérdense que aquí tengo 3 secciones nada más. Entonces, viendo que tengo la gráfica que vimos con nada más 3 secciones. Entonces, en el caso de que para ZT, cuando tengo la primera diferencia ZT n más 1, ahí cambia porque ahí tengo beta 0 y tengo la diferencia porque ahí cambia de alfa 0 a alfa 1. Entonces ahí cambia y me queda alfa 1 menos alfa 0, pero luego me queda la diferencia de AN menos 1, AN más 1, perdón, AN1 más 1, y alfa 2 menos alfa 1 por la primera diferencia alfa de A, el ruido blanco, N2 más 1. ¿Sí? Entonces, beta 0, fíjense en esta ecuación de aquí y en estas de acá. Aquí, beta 0 obviamente no depende del tiempo, aquí tampoco. Alfa 1 menos alfa 0 y alfa 2 menos alfa 1 son constantes, no dependen del tiempo. Lo único que depende del tiempo es la primera diferencia del ruido blanco. Y aquí también es lo único que depende del tiempo es esa primera diferencia del ruido blanco. Pero esta diferencia de ruido blanco, otra de las cosas que no sé si ya la comenté, pero cuando tenemos, sí lo comentamos la vez pasada, creo, cuando vimos el proceso de ruido blanco. Si yo tomo una diferencia de el ruido blanco ya vimos que es estacionario, porque tiene media cero y varianza constante, ¿se acuerdan? Entonces es estacionario. Y la diferencia de un proceso estacionario es estacionaria. ¿Sí? Como AT es estacionaria, la primera diferencia de AT es también estacionaria. ¿Sí? Entonces, lo que tengo es que cuando la tendencia polinomial es de orden 1, cuando tomo la primera diferencia, lo que obtengo es un proceso estacionario. ¿Sí? Porque delta, la primera diferencia de AT es estacionario. Ahora, ¿qué pasa si tengo una tendencia polinomial de orden cuadrático, de orden 2? Hago el mismo procedimiento. Y entonces aquí podemos ver que la segunda diferencia de ZT es 2 veces gamma 0 más la segunda diferencia de AT. De nuevo, para probar esto, ¿qué tienen que hacer? Nada más tomar la segunda diferencia de ZT. Acuérdense que la segunda diferencia de ZT es 1 menos b al cuadrado por aplicado a ZT. Entonces, esto es 1 menos 2b más b al cuadrado aplicado a ZT. Y esto va a ser ZT menos 2 veces ZT menos 1 más ZT menos 2. Si sustituyen lo que es cada ZT, de acuerdo a esta ecuación, al polinomio cuadrático que tengo, van a obtener que cuando t es desde 1 hasta n1, desde 1 más 3 hasta n, aquí estoy
estoy dividiendo nada más en dos cachitos para simplificar la cosa, ¿no? Nomás tengo dos secciones de tiempo. Entonces, desde 1 hasta N1, la segunda diferencia de ZT es 2 gamma 0, que es una constante, que no depende del tiempo, más la segunda diferencia de AT. Pero la segunda diferencia de AT es la primera diferencia de la primera diferencia de AT. Y ya vimos que es estacionario. Por lo tanto, la segunda diferencia de AT es también estacionaria. Y cuando T es N1 más 3 hasta N, entonces aquí tengo que la segunda diferencia es 2 veces gamma 0. De nuevo, lo que cambia son estas, el alfa 0, alfa 1 y beta 0 y beta 1. Alfa 1 menos alfa 0 más N1 más 1 por beta 1 menos beta 0, más la segunda diferencia de AN1 más 1, y la primera diferencia aquí me faltó el 2, esta es la segunda diferencia de ZN1 más 2, cuando T es igual a N1 más 1 y N1 más 2, cambia la ecuación, pero en ambos casos que vemos que lo que tenemos es una constante más un proceso que es estacionario. Entonces, cuando tengo una tendencia polinomial adaptiva de orden 2, ¿a qué llego? A un proceso estacionario, ¿sí? Entonces, la no estacionalidad, y esto va a generalizar para de diferencias. Si yo tengo un proceso que tiene una no estacionalidad adaptiva de orden D, de dedo, la décima diferencia de ese proceso va a ser un proceso estacionario. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahorita? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Finalmente, esto lo pueden probar por inducción. La décima diferencia de ZT va a ser D factorial por delta 0 más la décima diferencia de AT, que es un proceso estacionario. Entonces, lo que esto me dice es que este proceso, que es la décima diferencia de mi serie original, va a tener las mismas características que y este proceso es un proceso estacionario. Porque esto de aquí, esta constante, no depende del tiempo. Esto es lo que comentábamos. Si el operador diferencia se aplica a una serie estacionaria, se obtiene otra serie estacionaria. Y si yo tomo la décima diferencia de AT, lo que va a estar cambiando cuando sigo diferenciando es que la varianza de la décima diferencia de AT va a ser 2D factorial por sigma cuadrada, que es la varianza del ruido blanco entre D factorial al cuadrado. En otras palabras, aquí podemos ver que si yo tomo diferencias sucesivas de un proceso estacionario, va a ir incrementándose la varianza de ese proceso, ¿sí? Que va a ser una de las cosas de los criterios que vamos a utilizar para validar si no sobrediferenciamos una serie. Cuando modelamos las series de tiempo, necesitamos hacerlas estacionarias. Si ya la hicimos estacionarias y seguimos tomando diferencias, eso perjudica el proceso de identificación del modelo, y por lo consiguiente es importante no sobrediferenciar. Entonces, una de las cosas que vamos a ver más adelante, que para determinar si estamos sobrediferenciando, calculamos la varianza de la serie original, de la primera diferencia, la segunda diferencia, etcétera. Y si la varianza de la segunda diferencia es mayor que la de la primera diferencia, eso es una indicación de que estamos sobrediferenciando. La varianza es es una buena mira para saber cuándo estoy como en el punto óptimo, ¿no? Cuando ya estás sobrediferenciando, ¿sí? Sí, vas a tomar diferencias
A veces no es tan claro desde el punto de vista de la gráfica de autocorrelación si debes diferenciar más. Pero si tomas diferencias adicionales, vas a ver que la varianza de esa serie, cuando tomas más diferencias de las debidas, se empieza a incrementar. ¿Sí? Entonces, esta es la serie que habíamos visto del IPC de enero a noviembre de 2016, y esta es la función de autocorrelación del índice de precio del consumidor. Si yo tomo la primera diferencia del índice de precio del consumidor, ahora ya veo que la serie fluctúa alrededor de una constante. Entonces, aquí tenía claramente un polinomio adaptivo de orden 1. ¿Sí? Aquí aparentemente tengo un polinomio. Si se fijan, aquí yo puedo dibujar una línea recta aquí más o menos para ajustar este fragmento de la serie. Ahí, bueno, aquí ya me pasé. Bueno, ya aquí llego a si le continúo, aquí tengo mi intercepción, ¿no? Profesor, no sé si los demás vean algo, pero... Ah, bueno, ahora sí ya vi la línea. ¿Sí? Ok. Es que no se veía. Y aquí tengo, en esta otra sección de la serie, tengo esta pendiente. Y aquí en esta sección de la serie tengo esta otra pendiente. Pero claramente tengo una tendencia polinomial de orden 1. Entonces pinta que con una diferencia debo de ser capaz de eliminar la falta de estacionariedad de esta serie. Si yo tomo esta diferencia, fíjense cómo se ve la serie, ahora ya la tengo, ya es estacionaria en el sentido estacionaria de primer orden, porque la varianza, la serie no depende del tiempo, la media no depende del tiempo. Sí tengo una media más o menos constante. Esta es una serie que va desde el 85. ¿Se acuerdan que la vez pasada comentamos que cuando tenemos tanto tiempo en una serie y ahorita queremos pronosticar, vamos a poner que estamos ahorita a finales del 2016 y hubiéramos querido pronosticar el IPC en el 2017? Bueno, esta historia de acá nos va a estorbar para modelar. Esto es demasiado antiguo. De hecho, viendo la serie, se diría que para modelarla empezaríamos aquí, por ejemplo, a modelar la serie. Son suficientes datos porque aquí hay cambios en el comportamiento que claramente muestran que la serie se comportaba diferente hace muchos años, ¿no? Entonces, para pronóstico, pues me quedaría con esta última sección. Si se fijan aquí, la función de autocorrelación ya no se ve como la que habíamos visto. Esta es la función de autocorrelación de la primera diferencia. Ahora se ve que esta serie empieza a verse que tiende a cero. Aquí vemos un patrón sinusoidal en la serie, más o menos. Bueno, aquí me quedé con líneas rectas, cuando yo no quiero aquí líneas rectas ya. Entonces aquí se alcanza a ver un patrón más o menos sinusoidal, así, bueno, más o menos, ¿no? Entonces, pero ya tiende más rápidamente a cero. Una de las indicaciones de que no tengo estacionariedad de la serie de primer orden es que la función de autocorrelación no tiende a cero rápidamente. Luego vamos a analizar esta serie un poquito más a detalle. Esta es la segunda diferencia. Fíjense que la segunda diferencia se ve muy parecida, ¿no? Se ve muy parecida a la primera diferencia. Esto ya es un indicativo que a lo mejor que no necesito una segunda diferencia, probablemente. La función de autocorrelación, fíjense que se ve muy parecida a la función de autocorrelación de la primera diferencia. Una indicación más de que no necesito una segunda diferencia. Para validar esto, si calculamos la varianza de la serie original, de la primera diferencia y de la segunda diferencia, vamos a ver que la varianza va a crecer, ¿sí? Aquí estaríamos sobrediferenciando si tomamos una segunda diferencia. Como les comenté hace ratito, el sobrediferenciar nos trae problemas para la identificación de un modelo, incrementa la varianza de la serie y además cada que tomamos diferencias perdemos observaciones. Entonces estamos perdiendo observaciones en forma innecesaria. Entonces por eso es importante no sobrediferenciar. ¿Cómo determinamos cuántas diferencias? Una es
nos basamos en las autocorrelaciones muestrales que sean prácticamente cero después de un número pequeño de retrasos, ¿sí? A menos que exista un efecto estacional o un efecto cíclico, ¿sí? En este caso de aquí, en este caso del IPC, aquí observamos, estos son datos mensuales. Entonces aquí observamos que hay un fenómeno estacional, por eso no muere rápidamente a cero. Si nada más tuviera un año de información, a lo mejor vería este decaimiento muy rápido a cero, ¿no? Pero lo que esto me está revelando es que tengo un patrón estacional, porque tengo algo que está ocurriendo cada año, ¿sí? Ocurre aquí, cuando se cumple el año, aquí cuando se cumplen 2 años. Entonces aquí tengo un comportamiento estacional. Si no tengo un componente estacional, entonces la función de autocorrelación de una serie que ya es estacionaria va a decaer muy rápidamente a cero. ¿Sí? Cuando los efectos estacionales los vamos a modelar también. Vamos a ver más adelante los modelos para las series estacionales, ¿no? Esta es de nuevo la serie con su la serie original, su primer diferencia que tiene una desviación estándar de 0.31. La primera diferencia de la serie tiene una desviación estándar de 0.31 y la segunda diferencia tiene una desviación estándar de 0.57. Cuando veo esto, que de la primera diferencia a la segunda diferencia, la varianza o la desviación estándar de la serie creció, eso me está diciendo que ya sobrediferencié, que debo detenerme ahí y ya no tomar más diferencias, porque esto va a ser, el tomar más diferencias va a implicar que voy a tener dificultades para estimar el modelo. ¿Sí? Más y más. Profesor, ¿esa sí es la gráfica de la segunda diferencia? Esta es la gráfica de las... ay, perdón, no, me equivoqué. La segunda diferencia ve como esta, perdón. Ok. Ahorita lo corregimos en el script, ahorita que corramos el script lo corregimos. Sí, pero la segunda diferencia ve como esta. ¿Sí? Fíjate, esta gráfica la he usado más de una vez y eres el primero que nota que ahí no está la gráfica de la segunda diferencia. Ah, bueno. Entonces, pero su desviación estándar es más grande. Entonces, este incremento en la desviación estándar es lo que me dice que ya sobrediferencié. ¿Sale? Este es un ejemplo de una serie aleatoria definida. ZT es ZT menos 1 más AT. Esta serie no es estacionaria, ¿sí? Porque el valor esperado ZT es el valor esperado ZT menos 1 y el valor esperado ZT menos 1 es el valor esperado ZT menos 2, etc. Y si se fijan aquí, las caminatas, esas son caminatas aleatorias generadas con diferentes números aleatorios, ¿no? Están generadas las diferentes caminatas aleatorias. Pero si yo tomo la diferencia de una caminata aleatoria, la caminata aleatoria no es estacionaria, pero la primera diferencia de la caminata aleatoria es ZT menos 1, y eso es igual a T. Entonces, la primera diferencia sí va a ser estacionaria. ¿Sí? El valor esperado ZT es el valor esperado ZT menos 1 más AT, el valor esperado de AT, y es el valor de ZT menos 1, que se supone que es mu, pero la media no cambia con el tiempo. Acuérdense que la caminata aleatoria, si ustedes siguen cualquiera de estas rutas, la caminata aleatoria tiende a regresar ¿a dónde? ¿Se acuerdan de sus procesos estocásticos? A la media. A la media. A la media, ¿no? Entonces, estas son generadas con números aleatorios normales 0, 1, y aquí, o 0, no me acuerdo qué desviación estándar utilicé. Ahorita lo vamos a ver en el script. Y esta serie eventualmente va a regresar a la media. Y si yo veo esto en un periodo suficientemente largo de tiempo, vamos a ver que es estacionaria de orden 1, porque la media es constante, la media es constante. Lo que no es constante en la caminata aleatoria es la varianza. La media sí es constante, pero la varianza sí depende del tiempo. La varianza de ZT es el valor esperado de ZT menos mu al cuadrado, y es el valor esperado de ZT menos 1
Nada más estoy reemplazando lo que es ZT. ZT es ZT menos 1 más AT menos μ al cuadrado. Y eso es el valor esperado de ZT menos 1 menos μ al cuadrado, más el valor esperado de AT cuadrada. Este ya sabemos que es sigma cuadrada, más 2 veces el valor esperado de ZT menos 1 menos μ por AT. Esto que está acá, esta es la varianza de ZT menos 1, ¿sí? Es la varianza de ZT menos 1. Este es sigma cuadrada. ¿Y esto cuánto es? ¿Esto cuánto me da? Pues debe ser 0. Si no estás, porque debe ser 0. Me da 0 porque ZT menos 1 no depende de AT, ¿no? Es independiente de AT. ZT menos 1 depende de AT menos 1 y de AT menos 2, etcétera, pero no de AT. Y como las AT son independientes, es el producto de los valores esperados. Por eso pude separar esto como el producto de los valores esperados